It cannot be stolen. Casillero del Diablo, wine legend. Queridos amigos, esta es la historia desconocida de Chile, la historia que no te enseñaron en el colegio, o como decía el profesor Sagredo, la que te enseñaron mal. Un ciclo desde hace ya varias semanas donde repasamos el lado B de la historia de Chile a través de las pantallas de la red en el hashtag Cultura Verdadera, @mentiras_la_red. Tengo un tuit de un amigo en casa, Carlos Muñoz, que ha estado muy activamente comentando en nuestra pausa comercial, y les comento qué nos dice con el hashtag Cultura Verdadera. Dicen no entregar mar a Bolivia por soberanía, pero tienen todos los recursos privatizados. Con signo de pregunta, ¿soberanía? Profesor Sagredo. Bueno, una inteligente forma de referirse al problema con Bolivia y a la realidad nacional. Esteban. Bueno, estoy de acuerdo en varios sentidos, ¿eh? Mira, uno, no hay mucha soberanía en el norte, porque no queda ninguno de los recursos en las regiones, ni eligen a los intendentes, ni tienen coparticipación. Realmente es un territorio administrado a control remoto desde las 8 monedas, desde las 8 manzanas cercanas a la moneda. Segundo, están mintiendo harto, ahí están haciendo un terror contra los historiadores y cualquier intelectual en Chile, de decir de que ha habido durante más de un siglo acercamientos, intentos de acuerdo, fórmulas por el famoso corredor del abrazo de Pinochet con Banzer, o la idea de enclave, etcétera, los acercamientos del año 58, donde iban a compensar con un canalcito para traer agua desde el Titicaca, etcétera, fuera como un pecado contra la patria. Entonces aquí los únicos que ganan son los señores de la guerra, que quisieran que el 10% de las ventas del cobre se fueran siempre a armamento y no buscar un mega acuerdo. Nada de ingenuo, porque tampoco aquí hay que pasarse película. Nadie se le ocurre en su cabeza devolver parte de la región de Antofagasta. Estamos hablando de esa vieja idea del corredor, que Perú siempre lo niega, o de un enclave semisoberano, concesionado, destrabar, desprejuiciar, pero permitir un acercamiento en que ganen los tres países y que también Chile gane. Está perdiendo competitividad nuestra minería, nuestro cobre, las ciudades contaminadas, falta gas. Hay que buscar maneras creativas y no tener miedo. Y la historia es sin miedo, pero tampoco reinventándola. Aquí nadie va a dibujar estructuralmente mapas, los tratados existen. A propósito de eso, de lo que dice Esteban, una de las grandes cualidades, a mi juicio, de la historia es relativizar esas posiciones duras. Eso sí, no, nunca ha pasado esto. Primera vez que ocurre, nunca se nos había ocurrido. Eso no existe. La historia siempre tiene ejemplos en donde las cosas tienen un antecedente. Y Guantánamo, en Cuba, es un enclave norteamericano. Y esos antecedentes por acuerdo sirven para pensar, para planificar, para resolver problemas. Por eso la historia tiene su función social indispensable. Profesor Pinto, atendiendo lo que nos dice nuestro amigo en casa en este tuit que abre los fuegos en esta parte del programa, si somos rigurosos, más que una salida soberana, Bolivia tendría que pedir una salida privatizada, una salida privada al mar. Bueno, a mí me gustó mucho el comentario y quisiera poner el acento en el concepto que lo articula, que es el de soberanía. ¿Qué significa soberanía? Que una comunidad decide cómo va a dirigir sus destinos. Pero justamente una de las preguntas que dejó como tarea para la casa en La Haya, ¿no? De acuerdo. No entendían qué es esto de la salida soberana. Entonces a mí me llama mucho la atención esta especie de territorialización de la soberanía que se instala, por ejemplo, en la mentalidad chilena. O sea, no vamos a ceder ni un milímetro de terreno. Terreno que por lo demás quienes vociferen más fuerte ni siquiera conocen, ¿ya? Ni les daría, digamos, mucho valor de estar ahí o utilizarlo, pero ni un milímetro de terreno. En circunstancias que hay muchos otros aspectos donde la soberanía es tanto o más relevante que en el territorial, el económico, que es al que alude el tuitero, ¿no? Pero también el cultural, etcétera, en todos los cuales yo no veo que haya esa preocupación, esa obsesión entre la población chilena por defender a todo trance la soberanía. Lo que dice el tuitero, en términos económicos hay más bien una tendencia a desnacionalizar nuestros recursos y nuestra economía. Y en términos culturales yo diría